Hola a todos y todas, un gusto que estemos empezando nuestro tercer conversatorio y el último del año con la participación de Federico Martocci, que va a presentar su libro, en verdad la excusa de la presentación del libro que fue editado por Prometeo el año pasado y que es un producto de su tesis doctoral. Federico nos acompaña y en esta oportunidad. Él es licenciado en Historia y especialista y magíster en Estudios Sociales y Culturales de la Universidad de La Pampa. Es doctor por la Universidad de Quilmes en Ciencias Sociales y Humanidades. Es investigador del CONICET y es también miembro del comité de la revista Quinto Sol e integrante del cuerpo docente de la Maestría de Estudios Sociales y Culturales de la Universidad de La Pampa. Bueno, además de todo este currículum que tiene Federico, siempre nos une también una amistad y un conocimiento de su trabajo muy, muy profundo. Así que, bueno, primero agradecerle a Federico por participar de este evento y en esta oportunidad Talía Gutiérrez, colega y amiga y compañera del CEAR, va a actuar de interlocutora, de comentadora del libro y además, bueno, un poco estamos acá como para integrar esta fase de fin de año y empezar a pensar las actividades para el 2022. Así que bueno, estos conversatorios continuarán el año que viene y solamente tendremos un espacio de estas vacaciones. Talía, Federico, muchas gracias por participar y por integrarse a este conversatorio. Bien, buenos días a todos, a todas, como se dice hoy en día. Es un placer para mí participar en este conversatorio, que vamos a tratar de que sea lo más parecido a un conversatorio real, aunque estemos a la distancia. Un placer doble por los temas que trabaja Federico y que vamos a ir desarrollando, y porque, como dice Juan Manuel, ya lo conocemos de hace mucho. En mi caso lo conozco desde que era muy, muy jovencito, y una vez se acercó acá a La Plata. No, yo no trabajaba en Quilmes todavía, en la Universidad de La Plata. Era estudiante y me dice, vengo a preguntar sobre la educación agraria. Digamos, eso fue hace mucho, hace mucho. Desde ese momento hasta ahora, bueno, obviamente ha transcurrido toda una carrera muy fructífera en los estudios rurales. En sí misma la dinámica va a ser la siguiente. Yo he pensado, bueno, que nos imaginemos que estamos en realidad en vivo en un conversatorio, alrededor de una mesa o con sillones conversando, donde todos podamos intervenir y quienes están mirando puedan mandarnos sus preguntas por el chat. En principio, yo lo que voy a hacer una pequeña introducción y luego algunas preguntas también disparadoras para Federico. Dialogaremos y ustedes se van incorporando, ¿no? La historia rural en América Latina, o sobre América Latina del siglo XX, ha sido abordada desde distintos enfoques y con perspectivas ya sean nacionales, generales para toda la región, locales. Pero una de las cuestiones nodales, y que si bien ha sido abordada por investigadores previamente, no es tal vez la que ha tenido más impulso todavía, pero que sigue estudiándose, es la que refiere a los saberes agronómicos, las investigaciones, todo lo que tiene que ver con la creación y difusión de conocimientos sobre el agro. La posibilidad de profundizar estos temas con una mirada puesta no solo en lo nacional, sino también en lo local, en lo provincial, en este caso, es una cuestión que realmente precisa cada vez mayores aportes, y en este ámbito se inscribe el trabajo de Federico. El título principal del libro es sugestivo, me parece sugestivo y muy bien logrado, ¿no? Con los pies en el surco, ¿no? Nos lleva a un momento muy particular, que a lo largo de 3 grandes capítulos con varias subdivisiones
nos acerca críticamente a la compleja trama de actores e instituciones vinculadas a la ciencia agropecuaria, a la difusión de conocimientos y a los productores en la provincia de La Pampa. En este caso, un espacio temporal entre 1958 y 1983. Es decir, inicia la etapa un par de años después de la creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y culmina con el retorno a la democracia en 1983. Aunque, como bien afirma Federico en otra de las partes del texto, lo hice para el INTA, pero yo lo pienso aplicar, pienso que se puede aplicar para todo el análisis. Toda esta elección temporal se hace sin desestimar todo el periodo anterior. Pues en ese caso, y citando las palabras del mismo autor, se perdería el potencial explicativo. Yo creo que aplica no solo a lo del INTA, sino en general. Esas etapas, sin formar parte de este libro, Federico también lo explica en su momento, porque han sido a su vez trabajadas por él mismo y por otros autores de La Pampa, pero sobre todo por Federico, y desde ya lo que hacen es sustentar toda la explicación presentada en este libro. El libro aborda el problema desde un conocimiento muy acabado, exhaustivo de las fuentes documentales, incluida la puesta a disposición de nuevas fuentes, a la vez que se complementa con un interesante corpus de entrevistas a informantes clave, digamos, muy variada además. Entre las fuentes documentales me gustaría destacar un amplio abanico de publicaciones periódicas. Son muy ricas para este tipo de análisis y no solo provenientes de organismos oficiales, sino también de entidades, de la prensa local, referidas o no incluso a las temáticas del agro, que forma un muy rico corpus documental hemerográfico y al que se le saca jugo permanentemente a lo largo de todos los capítulos, ¿no es cierto? Como mencionamos, el libro está organizado en 3 grandes bloques, que son 3 grandes capítulos, que siguen un criterio cronológico, como buen historiador. La primera etapa, de 1958 a 1966, es decir, se corta con el primer golpe, no con el primer golpe, lamentablemente, que hemos tenido, pero sino con el golpe de Estado de 1966. En la segunda etapa, entre los 2 golpes de Estado, 66 y 1976, pasando por la etapa del tercer peronismo. Y finalmente el tercero y último trata el periodo de la última dictadura militar. En todos los casos va haciendo jugar distintos planos de análisis, las políticas nacionales, provinciales, en torno al sector, los distintos actores, el juego de actores sociales involucrados, ya sea desde el Estado, desde los productores, desde la universidad que va a surgir en la etapa analizada por Federico, y las distintas agencias de investigación como podría ser el INTA. Hay algunas cuestiones que me parece que son una línea conductora, por ejemplo, toda la preocupación por el tema de los suelos y la erosión, que es fundamental para la provincia de La Pampa, está presente a lo largo de toda la cuestión, así como un problema que no es solamente propio de la provincia, es el gran desequilibrio regional. Digo, no solamente propio de la provincia de La Pampa, porque si pensamos en la Argentina, el desequilibrio regional es una de nuestras características, de nuestras problemáticas, y toda la preocupación por las grandes divisiones regionales de La Pampa. El este más cercano a la región pampeana y el oeste, ¿no es cierto? Más árido y atravesado por distintas políticas, mucho discurso, y no siempre concreciones en la práctica, ¿no? Esa es otra de las líneas que va apareciendo y que podemos reconocer nosotros en nuestras propias investigaciones, incluso sobre otros ámbitos, ¿no? Por otra parte, la cuestión a mí me interesaban mucho los actores que van apareciendo y cómo los hace jugar, ¿no? Ahora voy a preguntarle un par de cosas al respecto.
y la presencia cada vez más activa a medida que se avanza en el tiempo de los propios técnicos surgidos de la Facultad de Agronomía de La Pampa, mientras que antes eran técnicos, ingenieros y demás que provenían de otras universidades, bueno, una fuerte presencia de la Universidad de La Plata también al respecto. Pero bueno, no quiero extenderme más, para mí es muy fructífero, muy interesante. Destaco además una cualidad del texto y es la redacción amena. Para quien nos interesa, estos textos se lee rápido, fácil, y a pesar de la enorme cantidad de información que contiene, ¿no? En principio, una pregunta que me surge en la charla con Federico es, bueno, en general, no solo con respecto al libro, ¿cómo surge en vos el interés con respecto a estas temáticas? Es decir, uno tiene distintas opciones a lo largo de la carrera y dice, bueno, en determinado momento me surge esta temática y ya les digo, lo conozco de hace mucho y sé que no es de súbito que empezó a pensar en esto. Así que, ¿qué te parece si nos contás en principio esto para ir entrando en tema? Bueno, muchas gracias, Thalía. ¿Me escucha bien? Sí, ¿no? En principio agradecerles a todas, y a Juan Manuel, a todo el CEAR, por la invitación. La verdad es que me resulta sumamente interesante hoy estar compartiendo con ustedes. Como bien señalaba Thalía y Juan Manuel, hace tiempo que estoy vinculado con el CEAR, con Thalía en particular y luego con otros integrantes. Y digo, una innumerable cantidad de cuestiones me llevan a estar hoy aquí con mucha alegría. En primer lugar, que hice mi doctorado en la Universidad Nacional de Quilmes, con lo cual el CEAR era uno de los centros de referencia, el más vinculado con la temática que a mí me interesaba. Otro punto importante tiene que ver con mis propios compañeros, compañeras del doctorado, los cuales eran dirigidos por la doctora Noemí Girbal, entre otros investigadores, y allí también aparecía el CEAR como un espacio de referencia, sumado a la colección que dirigía y dirige Noemí, que me ayudó muchísimo a pensar en torno a las problemáticas que a mí me interesaban, ¿no? Y bueno, apuntando ya concretamente al interrogante de Thalía, recuerdo no solo perfectamente ese encuentro en La Plata, sino además la publicación del libro de Thalía en un año que para mí fue importante, que fue 2007, ¿no? Entre fines de 2006 e inicios de 2007 yo empecé a delinear algunos de los principales ejes de lo que luego sería mi tesis de licenciatura, que estaba enfocado ya en temáticas agrarias y que se vinculaba fuertemente con los trabajos con el libro de Thalía inserto en esa colección, pero también con el libro de Noemí, ¿no? De 2003, y con otros trabajos de colegas de este grupo, y menciono rápidamente 4 personas, ¿sí? Que bueno, luego hicieron caminos distintos en sus investigaciones, pero pienso en los estudios de Noemí Girbal, en los estudios de Gustavo Sarrilli, también vinculados desde la historia ambiental, los trabajos de Thalía, y por supuesto de quien luego fuera mi director de tesis doctoral, que es Osvaldo Graciano, ¿no? Ya en ese momento los temas, los tópicos de análisis estaban avanzando concretamente en líneas que contribuían a explicar aspectos medulares en la formación de recursos humanos orientados al agro, en las iniciativas, luego concretadas políticas, ¿no? de estos actores formados en ámbitos universitarios, pero también en escuelas, ¿sí? Y allí el trabajo de Thalía en materia de revisar un poco la educación, las políticas educativas orientadas al agro,
era muy, muy relevante para mí. Entonces me metí a indagar ya en 2007, 2008 en estaciones experimentales, agronomías departamentales, ¿no? El peso y la incidencia del Ministerio de Agricultura en el espacio territoriano, ¿no? En el territorio nacional de La Pampa, el oeste bonaerense y demás, y ahí, bueno, emerge un tema que luego profundicé. Pero además, y esto me parece que es importante para explicar en definitiva qué está detrás de este libro en materia de discusiones, no solo historiográficas, sino de las ciencias sociales en Argentina. ¿Sí? Yo entre 2011, 2012 delineé lo que fue mi proyecto de tesis doctoral, que aprobó CONICET, ¿no? Luego empecé como becario y demás. Y me parece que es un momento fuerte en cuanto a la producción de conocimiento desde las ciencias sociales orientados a revisar y profundizar análisis sobre el Estado en Argentina, sobre las agencias estatales, los actores, los saberes de Estado, ¿sí? La institucionalización de determinados saberes y la relación entre esa institucionalización y el despliegue estatal. Y pienso, por ejemplo, en los trabajos, si bien estaba el antecedente ya de inicios del siglo XXI del trabajo de Mariano Plotkin y Federico Burr, donde avanzan más en términos concretos en la ciencia, despliegue de ciencias sociales. Luego aparecen los trabajos de Germán Soprano y Ernesto Boslaski, del propio Eduardo Zimmerman en conjunto con Mariano Plotkin, entre muchísimos otros aportes, pero digo, esos textos se publicaron entre 2010 y 2012. Pienso en los libros colectivos, a los que por supuesto se suma mucho otro trabajo que circuló en formato de capítulos, de artículos y demás. Entonces, allí uno de mis principales áreas, ¿sí? de interlocución no era solo la historia agraria, donde se inscribían muchos de los trabajos que mencionaba previamente, sino también los estudios desde las ciencias sociales que invitaban a revisar el Estado, como por allí marcaban de manera original Germán Soprano y Ernesto Boslaski, analizar el Estado desde adentro, ¿sí? Y fundamentalmente personalizar al Estado y descentrarlo, ¿no? Esos planteos, en mi caso, fueron claves, y hay que decir, y esto se vincula un poco con el título del libro, Thalía marcaba la originalidad, ¿no? De pensar estos actores que trabajaban, que interactuaban, ¿no? Con los pies en el surco, y si uno pone incluso en la actualidad, ¿no? Ponen en perspectiva todos los trabajos que se han hecho sobre agencias estatales, burocracias de Estado, saberes de Estado y demás, es claro que los técnicos orientados al agro, si bien se han hecho muchísimos trabajos para pensar desde el siglo XIX, yendo al siglo XX, desde diferentes perspectivas disciplinares y demás, hay mucho menos escritos si lo comparamos con la producción de saberes en materia de economía, de estadística, de derecho, de medicina o de otros perfiles profesionales. Entonces, por allí el título invita a pensar estos otros actores, ¿no? Que me parece es imposible no solo aprenderlos, sino explicarlos en términos concretos sin tener en cuenta la interacción con los productores. Y allí la tierra, el campo y estar allí en las tareas cotidianas, estar en el surco, en definitiva, me parece que es un punto importante. No sé si respondo, Thalía, si no podemos haber preguntas. Además, lo que me hace ir hacia, digamos, hacia ese lado justamente, ¿no? Porque tal vez es por mis propios intereses, pero antes de preguntarte un poco sobre cada etapa, quería preguntarte un par de cosas, y yo digo, bueno, los actores, a eso me interesa muchísimo, y muchas gracias. No, cuando yo hice la pregunta inicial no sabía que me ibas a nombrar a mí. Realmente es un honor que por lo menos, aunque sea un pedacito así, haya influido en tu elección.
respecto a esta cuestión de los actores, están, digamos, vos haces un análisis en todo el libro, en cada uno de los momentos históricos, y haces el juego entre las instituciones, las políticas, y los actores y las personas que están atrás de todo esto, ¿no es cierto? Entonces, a mí se me ocurría que podías profundizar un poco sobre el aspecto de esta cuestión de la intervención, tanto de ingenieros agrónomos. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran estos técnicos? No, vamos a decir, bueno, primero venían de otras universidades, luego de aquí. Algunos eran técnicos y a la vez productores. Eran funcionarios, eran intelectuales. Bueno, hay una pregunta que te aparece en todo momento. Y avanzando ya en el texto, uno se encuentra incluso con una pregunta en un momento muy particular dentro de toda una sección que decís, ¿puede un hombre solo tener tanta injerencia en el acontecer? Lo estoy leyendo porque son palabras del mismo Federico. En el acontecer de una región con características productivas determinadas. Influir tanto de manera de cambiarlo todo, de hacer una especie de revolución. Y él se refiere a la introducción de una forrajera, en particular lo del pasto llorón, que, bueno, digamos, me resultó también sugestivo. Y si nos podés avanzar un poquitito en esta cuestión de estos actores, ¿no? Y en todo caso de cómo se relacionen con los productores, que a veces aceptan su injerencia, a veces no, a veces están mirando otra cosa. Así que, ¿qué te parece si avanzamos por ahí? Perfecto, es una muy, muy buena pregunta. Espero poder responderla en un tiempo breve, que no quiero extender demasiado y habilitar a otras preguntas. Pero allí, bueno, yo partía en mi análisis, por supuesto, de estudios previos de colegas de la Universidad de La Pampa, ¿no? Pienso en los trabajos de Julio Colombato, en los trabajos de Sergio Maluendres, en los trabajos de Andrea Liuch, más en clave historia económica general. Ella se concentró más en la cuestión del crédito, ¿no? Y las formas de financiación de la producción en ámbitos rurales. Pero allí el papel de los actores, en términos generales, y no, después me concentro en estos, ya parecía como un punto a tener en cuenta de manera muy, muy fuerte. En cuanto a las particularidades de estos técnicos, sí, vale decir, no lo dije antes, pero creo que no es un dato menor, la tesis doctoral original partía de 1952 y no de 1958. Digamos, la que defendía allí en Quilmes iniciaba en 1952 y el clivaje, digamos, estaba marcado por una institucional que era la creación de una escuela de agricultura y ganadería, ¿no? Una escuela largamente, desde los años 30, largamente reclamada por las autoridades locales, que se va a crear ahí en pleno primer peronismo, junto con la Estación Experimental de Anguil en 1954, ¿no? Son dos instituciones que fueron muy importantes para atender estas problemáticas, Talía, que vos bien marcabas, que tienen que ver con la pérdida de fertilidad del suelo y el avance del proceso erosivo, no solo en lo que hoy es La Pampa, sino en todo el centro del país, ¿no? En todo caso, si surge alguna pregunta, puedo compartir un mapa que es ilustrativo en ese sentido. Pero digo, el perfil de los actores, por supuesto, era un perfil heterogéneo. Predominaban durante la primera mitad del siglo XX fundamentalmente técnicos del Ministerio de Agricultura, aunque también hubo, y he hecho menos trabajos, pero hay algunos trabajos que avanzan en ese sentido, técnicos del sector privado, ¿no? Que también tienen una injerencia muy fuerte y un peso no solo en la producción de conocimientos, sino en la interacción con productores, agricultores fundamentalmente, y en un proceso de ensayo y error al momento de avanzar en una zona productiva que tenía ciertas particularidades, ¿no? Los vientos mucho más intensos,
en otros espacios, las tierras duras a raíz de, en algunos casos, ser tierras vírgenes, pero también otros aspectos vinculados con las características edafológicas, la ausencia, en algunos casos, del agua a escasa profundidad, ¿no? Tenían que perforar mucho para cavar y demás. Entonces allí los técnicos de empresas colonizadoras privadas o incluso de las empresas ferroviarias tuvieron una injerencia notable que analicé en algunos de los trabajos anteriores que mencionaba Thalía. Ahora bien, ¿qué ocurre a inicios de los años 50, ¿no? Porque si leemos la producción historiográfica, especialmente desde la historia económica, los trabajos de Andrea Liuch, vemos que la provincialización no marcó un antes y un después en cuanto al perfil productivo de lo que es la Pampa, ¿no? De hecho, el sector primario, si uno analiza el Producto Bruto Geográfico, va a tener una marcada orientación en lo que respecta a la producción primaria hasta casi fines del siglo XX, ¿no? La década de 1980 todavía era fuertemente dependiente del sector primario. Entonces, ¿qué ocurre en el plano de los actores? Bueno, aquí aparecen una serie de técnicos que llegan durante el peronismo, ¿sí? Me voy a detener solo en dos, que tienen perfiles diferentes, y que a su vez esos dos permiten pensar categorías teóricas, ¿no? Como las de intelectuales, son expertos, son profesionales, o en definitiva, ¿qué son? ¿No? Esa pregunta se la debo, porque me parece que la honestidad intelectual es fundamental en la tarea esta, ¿no?, que nos convoca. Se la debo a Soprano, ¿no? En los cursos de doctorado él me interrogaba muy fuertemente respecto de qué particularidades tenían estos actores que yo quería revisar, ¿no? Uno de ellos, por supuesto hay muchos más, ¿no? Uno de ellos, que es el primer director de la Escuela de Agricultura y Ganadería, tiene una formación en la UBA, es Juan Carlos Lasalle, ¿sí? De nuevo, el carácter foráneo de muchos de los perfiles, ¿no? Y el otro era platense, Guillermo Cobas, ¿sí? Los dos se habían graduado como ingenieros agrónomos, llegan a La Pampa en esa coyuntura, ¿no?, de los años 50, y van a permanecer, en el caso de Cobas, en el mismo lugar, con el mismo cargo, bajo la dirección de la Estación Experimental de Anguil. En el caso de Lasalle no, porque hay toda una cuestión política, ¿no? De hecho, en la escuela, porque se la consideraba un potencial foco contrarrevolucionario, ¿no?, que había sido creada durante el peronismo. Entonces, en 1955 se paralizan las actividades, se cambian algunos directivos y demás, pero ellos van a ser los que le van a imprimir a el perfil de estos agrónomos una connotación un tanto diferente, ¿sí? Ya no eran solo técnicos que itineraban, ¿no? No estamos hablando de agrónomos regionales o de técnicos de las estaciones experimentales que, como vos bien sabés, Thalía, seguramente la escuela Juan Manuel también, tenían una circulación bastante, digamos, activa, ¿no? No es que permanecían en una estación experimental mucho tiempo, sino que circulaban, pero estos técnicos que identifico a inicios de los años 50 van a tener un perfil en ese sentido diferente, no en cuanto a la formación, ¿sí? Aunque sí hay que decir, en el caso de Cova reúne una serie de particularidades, por eso me parece que es importante siempre mirar en paralelo las instituciones, los actores, pero además cómo circulaban los textos que editaban las instituciones, y pienso fundamentalmente las agencias de extensión o la estación experimental de Anguil, que luego va a ser el foco, el punto central o la sede central del INTA en La Pampa, y cómo circulaban esos textos, quiénes los leían, quiénes escribían, ¿no?, en algunas de las publicaciones o enviaban cartas a la institución, y ahí el foco siempre son los actores. Pero ¿por qué digo de la relevancia de Cobas? Para explicar
un proceso tan complejo como fue buscar alternativas productivas y prácticas conservacionistas en el centro del país. Y ya no digo solo La Pampa, digo el centro del país porque el pasto llorón se difundió, según los propios técnicos de Anguil, de norte a sur del país, ¿no? Con, hay que decir, algunas consecuencias negativas en algunos espacios, fuera del centro del país, que yo no analizo en este libro porque su impacto es posterior. Se analizó el despliegue, ¿no? Y la expansión del cultivo de llorón, pero sin explicar a Cobas no se entiende el pasto llorón y no se entiende por qué la necesidad de aplicar este tipo de cultivos a un espacio con estas características productivas, que en definitiva era un espacio semiárido, era y es un espacio semiárido como muchos otros en el país, ¿no? Digo, para la década de 1970, inicio de los 70, Argentina tenía alrededor del 75% de la superficie ocupada por espacios áridos y semiáridos, ¿no? Este era solo uno de esos espacios semiáridos, pero había muchos otros. ¿Y Cobas qué particularidad tiene? Además de una profusa formación en botánica, digo, bajo la influencia de docentes como por ejemplo Lorenzo Parodi o Burkhardt, ¿no? También va a tener una interacción muy importante en Estados Unidos, en un contexto en el que se estaba avanzando mucho en Estados Unidos en materia de, se había avanzado y se estaba avanzando en materia de utilización de algunos recursos forrajeros y de prácticas conservacionistas, ¿no? Sabemos que Estados Unidos había experimentado también en los años 30 una crisis agroclimática muy, muy intensa, ¿no? Conocida como el famoso tazón de polvo, Dust Bowl, ¿no? En los años 1932 a 1939, con lo cual nos llevaba una cierta ventaja en materia de estudios, investigaciones, publicación de análisis y demás. Entonces, Cobas es clave en ese sentido. Y lo digo, y ya con esto cierro, nos permite también ver la circulación transnacional de saberes, ¿no? Que me parece que se ha avanzado mucho desde las ciencias sociales respecto de otros perfiles, ¿no? Profesionales, y falta todavía indagar más, especialmente yo diría en el siglo XX, ¿no? De cómo circulaban los saberes, y la segunda mitad del siglo XX en particular, cómo circulaban los saberes y cómo eso incide y tuvo peso en la denominada Revolución Verde, ¿no? Y aquí, a través de una pastura que no es el trigo, no es el maíz, no es ese tipo de cultivos, o el sorgo, ¿no? Como ha sido tan estudiado en México, en Colombia, sino que es una forrajera que tenía un doble propósito. Por un lado, brindar pastura al ganado en un momento del año crítico, en una zona semiárida, donde a veces llovía 500 milímetros, pero había años que llovía 250 o 300, y además son matas que no se helan completamente, entonces mantienen la cobertura y eso evita, ¿sí?, la voladura del suelo, la erosión, en definitiva. Con eso podían podían cultivar médanos, ¿sí?, que era el gran problema en todo el centro del país, el sur de Córdoba, el este de La Pampa, el oeste bonaerense y también algunas zonas de San Luis. Por supuesto, digamos, esta pastura, que es nativa de Sudáfrica, se ensaya primero y se aplica en Estados Unidos, y es allí donde Cobas la conoce, junto con todas otras técnicas conservacionistas, y la trata de adaptar, por supuesto, no de manera pasiva, sino activa, ¿no? Un proceso de adaptación con cambios, ¿sí?, a este espacio. Y además son ellos los que van a tener un papel clave en el origen de la Facultad de Agronomía y en la formación de perfiles profesionales que se van a especializar en algunos de estos temas que ellos estudiaban y luego van a hacer carreras por sí mismos, ¿no? Digo, ya después sí aparecen más fuertemente los técnicos graduados en el ámbito local que van a interactuar con otros especialistas a nivel nacional, también latinoamericano,
pero ya no predominan los técnicos o los perfiles profesionales formados en la UBA o en La Plata o en otras universidades, sino que hay un peso mucho más fuerte, e incluso si uno analiza la inserción, ¿no? El paso de, al momento de la graduación, la inserción laboral en el INTA o en las agencias provinciales, se advierte esto, ¿no? El enorme peso que van a comenzar a tener los ingenieros agrónomos y, posteriormente, los médicos veterinarios, ¿no? La Facultad de Veterinaria se crea a inicios de los años 70, 1973. Así que, bueno, un poco... sí. Aprovechemos una pequeña respiración. Hay dos cosas que vienen rondando. Una que, bueno, que lo mencionaste ahora, las vinculaciones internacionales, ¿no? Que es para incluso seguir trabajando en otros libros. Y una que estaba en mi mente, pero que le surge a Alejandra, a su vez, que tiene que ver con nuestros propios intereses. ¿Querés vos preguntarle a Alejandra? Dale. Dale, gracias Talía, hola Federico, es súper interesante la explicación, también me quedé pensando, o sea, al inicio de tu respuesta me quedé pensando en esta pregunta que mencionaba Talía, ¿no? En esta conformación de los técnicos y las técnicas que trabajan, bueno, digo las técnicas, no, esta es la pregunta, ¿no? ¿Dónde, si hubo técnicas y en qué se enfocaron, cuándo llegaron? Porque pensaba, mientras escuchaba tu explicación, mucho más en este énfasis en la innovación tecnológica referida a los cultivos, al combate de la erosión de los suelos y en qué lugar, digamos, se ocupan de los y las familias de agricultores. Sabemos nosotras, por haber estudiado en bastantes oportunidades, que el INTA tenía también un programa destinado a las familias, y en qué lugar, en qué lugar de la producción de conocimiento, pensando en en la línea que vos sostenés, entraban las técnicas y quiénes eran, si es que hubo, en todo ese largo trayecto que estudiás. Y bueno, eso, después me quedé pensando en el asunto de las relaciones, de la internacionalización y transnacionalización de los conocimientos agropecuarios, que es un tema que nos interesa con Ale Salomón también. Bueno, muchas gracias Alejandra por la pregunta. Las técnicas, hay que decirlo, ¿no? Los trabajos en líneas generales, y me parece que hace falta mucho indagar en esa línea, ¿no? Incluso desde una perspectiva de género, me parece que sería sumamente útil. El perfil profesional, y acá me detengo solo en los ingenieros agrónomos, ¿sí? Porque después podemos también hablar sobre los veterinarios, las veterinarias, pero es ya avanzado los años 70, y lo cierto es que al menos en este libro, hay un perfil mucho más masculino de los veterinarios en el periodo que yo recorto, ¿no? Pero sí puedo decir algo respecto de los ingenieros y las ingenieras agrónomas, aunque también me interesa seguir estudiándolo, de manera que si hay una sinergia y podemos avanzar en esa línea, sería excelente. Digo lo siguiente: si uno mira la cantidad no solo de funcionarios, sino de técnicos de campo, ¿no? De agrónomos departamentales, como le llamaban en los años 50 durante el peronismo. Del periodo previo son todos hombres, absolutamente, ¿no? Al menos los que están en La Pampa, pero también la mayoría de los que circulan no han sido estudiados por Talía, por Noemí, bueno, los perfiles, pienso en Tomás Amadeo, pienso en Marota, bueno, gente que sin duda ustedes conocen, ¿no? Campolietti, hay un perfil muy, muy marcado, y todos los que están en La Pampa son hombres, ¿no? Sean estaciones experimentales o agronomías regionales. Pero en los años 50 esto se mantiene, ¿no? En el ámbito provincial, cuando La Pampa se provincializa, si uno mira la dirección y luego subsecretaría de Asuntos Agrarios, todos los técnicos eran hombres. Sin embargo, y digo, bueno, ponía los ejemplos de Cobas y de La Salle,
puedo sumar otro, que es el de Andrés Ringuelet, un ingeniero agrónomo platense muy, muy relevante, ¿no? Que ha sido poco estudiado, pero me parece que también sirve para pensar la articulación entre la academia, la función pública y la institucionalización de saberes vinculados con la agronomía, pero también con la sociología rural, ¿no? Un trabajo muy, muy reciente que publicamos con Osvaldo Graciano, justamente analizamos el papel de Ringuelet entre La Plata, Tucumán y La Pampa. ¿Y qué vemos? No, en La Plata, de hecho, Ringuelet llega a ser hasta vicerrector de la universidad, ¿no? Vicerrector, también tuvo una función muy, muy importante en el ámbito de la Facultad de Agronomía, como consejero, como formador de recursos y demás. Y ahí, si comparamos, por ejemplo, Tucumán, volviendo sobre el tema de los hombres y su papel en la circulación de saberes, si comparamos Tucumán con La Pampa, es claro que Ringuelet tuvo un peso decisivo en La Pampa, en la formación de recursos, en la gestión pública, no estuvo al frente de lo que podríamos denominar la primera política pública gestada y desplegada en el ámbito provincial, ¿no? Que fue el Plan de Promoción Agropecuaria de 1963-64, durante la gestión de un radical intransigente que fue Ismael Amin, ¿no? Que él fue funcionario de Amin, a su vez fue docente en la Facultad de Agronomía, pero si lo comparamos con el papel más breve incluso que tuvo en cuanto a temporalidad, ¿no? A presencia física en la Universidad de Tucumán, en La Pampa no fructificó, digamos, su rol como formador de recursos, y también en la institucionalización, por ejemplo, de la sociología rural. Sí, en cambio, esto ocurrió en Tucumán, ¿no? Él fue el director organizador de un centro de estudios en materia de economía y de sociología rural muy importante, que siguió su curso. Ebe Besuri integró ese instituto. Digo, en el tiempo uno lo puede analizar. Entonces, había un claro predominio de hombres, pero sin embargo, y esto, digamos, me parece que es importante a la luz de otros trabajos realizados fundamentalmente por ingenieros agrónomos o ingenieras agrónomos, de reconstruir las génesis institucionales de facultades de agronomía o de agronomía veterinaria. La primera, la primera persona que se graduó en La Pampa como ingeniero agrónomo fue una mujer, una ingeniera agrónoma, ¿no? Que se va a insertar rápidamente en el sector público, ¿no? En todos los casos, si bien había demanda del sector privado, la principal inserción laboral era el Estado, ¿no? Ya sea el INTA, sea la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, sea la propia universidad, ¿no? Pero el sector público tenía un peso más decisivo y lo va a tener al menos hasta inicios de los años 80, al menos en La Pampa, que el sector privado. Y ahí aparece algo, y yo lo reconstruí para la tesis. Ahora, sinceramente, no recuerdo si ese cuadro lo pude dejar o no, porque, bueno, el recorte que tuve que hacer en cuanto a la cantidad de páginas y más que nada la conversión de tesis en libro me llevó a sacar mucha información, incluso cuantitativa, pero me parece que ese cuadro está, de la cantidad de graduados y graduadas de la Facultad de Agronomía, y hay una muy considerable cantidad de mujeres graduadas en el ámbito local, ¿no? Que a su vez tiene una correlación con la inserción laboral de esas mujeres, que es un tema que quiero y tengo que profundizar en la tesis, en el libro. Solo pude reconstruir algunas cuestiones, pero allí pongo el ejemplo de esta primera graduada, Hilda Torroba, ¿sí? Que va a tener una extensa trayectoria en la Estación Experimental de Anguil, en el INTA, hasta jubilarse. Y después también hay otro perfil muy interesante que se vincula con mis estudios anteriores, que es una nieta de Juan Williamson, ¿no? Juan Williamson es un agrónomo, no ingeniero agrónomo inglés, llegado al país para trabajar junto con William Backhouse, ¿no? Uno de los hombres claves
en la mejora genética del trigo a inicios del siglo XX. Junto con Klein y muchos otros, Backhaus tiene un peso decisivo. Sí, Talía. Tenemos otra, muchísimas gracias, y eso nos viene buenísimo tu respuesta, creo que ahí nos ponemos a pensar. Juan Manuel y Alejandra Salomón, acuérdate que acá tenemos dos Alejandras, tienen dos preguntitas, pero las vamos a hacer una tras de otra, así vos vas un poco conectándolas, ¿te parece? Perfecto. Dale, Juan. Bueno, Fede, ahí yo tenía una cuestión más general, me parece en línea de lo que decía Alejandra, y tiene que ver con esto de tu tesis muy orientada hacia la producción, hacia los conocimientos científicos asociados a la producción, pero que, digo, ahí no sé si en la tesis está más trabajado que en el libro, cuáles son los otros problemas asociados a las cuestiones socioambientales, ¿no? Esto que vos decís de la desertificación, cuáles son los efectos sociales, socioambientales que tiene, pensando también en el conflicto por el agua con Mendoza, ¿no? Ahí me parece que es eso, y que ahí se complejiza un poco más el proceso con relación de los conflictos interprovinciales, donde estos técnicos, me imagino, y el INTA tiene que hacer malabares, ¿no? Pues el INTA Mendoza propone una cosa, mientras que los del INTA Pampa están proponiendo lo contrario. Y en el conflicto, bueno, que se resolvió apenas hace unos pocos años atrás. Esa era la consulta y a ver tu opinión. Ale, Alejandra Salomón, ¿podés vos hacer la tuya? Sí, las va. Sí, Federico, yo te quería preguntar respecto a la circulación de conocimientos, de saberes. Vos has analizado 25 años y la pregunta es si en algún momento has identificado un, digamos, mayor dinamismo, como un momento más álgido de circulación, de conexión a nivel transnacional, y relacionado con esto, si hubo algún momento de mayor desconexión con lo que se está discutiendo a nivel internacional. Ah, fantástico. Ahora sí, perfecto. Bueno, voy a tratar de ser más conciso. Tengo el problema de que a veces me extiendo demasiado. Voy a tratar de ser más conciso para sumar más preguntas, que son sumamente interesantes. Así que les agradezco a las dos Alejandras y también a Juan Manuel. Respecto de la consulta de Juan Manuel, sí, allí, por eso yo mencionaba, si bien en mi tesis doctoral, perdón, en mi tesis de licenciatura, ¿no? De allá 2019, que la publiqué, pero en formato digital, ha circulado más o menos, en 2011, me concentré más y recuperé los trabajos de Gustavo Zarrilli en clave de historia ambiental, ¿no? En este caso, yo marcaba bien mis interlocutores son fundamentalmente personas que han trabajado desde la historia agraria, se vincula con esto previo, y desde los estudios sobre el Estado, ¿no? Los estudios, incluso de estudios sociales sobre ciencia y tecnología. Sin embargo, la cuestión ambiental fue central, y yo diría antes y después del corte definitivo del Atuel, ¿no? El corte definitivo del cauce, porque hubo procesos de taponamiento y demás desde inicios del siglo XX, pero 1947 marca un quiebre en ese sentido, ¿no? Como bien marcaba Juan Manuel. Y ahí hay dos cosas interesantes que lo digo rápidamente y en todo caso ustedes repreguntan las veces que consideren. Por un lado, La Pampa venía experimentando un severo proceso de erosión previo a esa etapa, ¿no? Los fines de la década del 20 marcan un antes y un después. 1929, le podemos poner una fecha, marca un antes y un después en cuanto a ¿cómo decirlo? En cuanto a la confianza, no solo de los técnicos, sino también, en este caso, de los técnicos del Ministerio de Agricultura, ¿no? Que ya algunos ponían ciertos reparos, sino también de las autoridades locales en lo que respecta a la viabilidad o no de la agricultura de secano en este espacio tan particular.
los años 30 van a ser una suerte de vuelta, un avance del desierto, ¿no? Esta idea del avance del desierto ya en términos concretos, en términos literales, ¿sí? Con el avance de los médanos y demás, daba la pauta de cuáles eran las limitaciones que antes se sospechaban, pero que en este momento son muy concretas, que tienen que ver con no solo la disminución del régimen pluviométrico, sino también con todo el proceso de deforestación, ¿sí? De eliminación del bosque nativo, del caldenal, para poner en producción las tierras, ¿no? Con una lógica fundamentalmente de monocultivo de trigo. Entonces, ya los años 30 marcan un mojón allí en ese sentido. Pero el corte definitivo del Atuel, lo que implicó el inicio de un proceso que no está cerrado, de desertificación del oeste provincial, en ese momento era todavía territorio nacional, que va a llamar la atención, por supuesto, de todas las autoridades, y que se va a conjugar a inicios de los años 50, como ustedes saben, 1951-52, 1950-51, con un proceso intensivo de sequía en la región pampeana, ¿sí? Que impacta fuertemente en el gobierno de Perón, etcétera, etcétera. Hay muchos estudios en ese sentido. Pero digo, La Pampa experimentó un doble golpe, ¿no? El corte definitivo, y digo esto, la interrupción de colonias agrícolas que se desarrollaban a orillas de Salado, Charilugú, Curacó. Digo, hubo todo, y el secamiento de los espacios que tenían una vida y una actividad productiva mucho más intensa en todo el oeste provincial. Ahora, lo llamativo, y por esto me parece que es interesante pensar al INTA, pero no pensarlo solo en términos institucionales, y no pensarlo como algo homogéneo, ¿no? He leído los trabajos de las dos Alejandras respecto del INTA, los estudios también de Cecilia Gárgano en esa clave, me parece que sirven mucho para complejizar y pensar el INTA pero en plural, ¿sí? ¿Por qué? Porque La Pampa, paradójicamente, y esto sí lo analizo en este libro, paradójicamente, desde los años 50, va a tener como principal objetivo oficial, ¿sí? Los gobernadores van a repetir permanentemente, y esto hasta las gestiones de Marín, de Raúl Marín, ¿no? Ya fines del siglo XX, que había que avanzar en cuanto a la frontera productiva. ¿No? Había que expandir la frontera productiva, incorporar el oeste, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, el INTA no tenía agencias más allá de la isoieta de los 500 milímetros. El INTA prácticamente no tuvo agencias en el oeste provincial. ¿Y quién aparecía en ese sentido? ¿No? Digamos, supliendo la falta de agencias. El Estado provincial. Lo va a hacer a partir de los años 60 con mucha intensidad, ¿sí? Con centros de investigación, el Centro de Observaciones del Oeste, que estaba enclavado casi al límite con Mendoza, ¿no? En lo que es la Ahumada, que va a tener un rol, pero va a tener escasa continuidad institucional, y ese es un problema, ¿no? De las agencias provinciales, y en materia de extensión, ¿no? Va a tratar de suplir esa carencia de instituciones del INTA, ¿no? A excepción de la zona de 25 de mayo, ¿no? En 25 de mayo sí, suroeste, sí va a tener agencias del INTA, pero no con demasiada presencia a lo largo del tiempo. La mayor parte de esas agencias se van a concentrar en el este. Y respecto de la pregunta de Alejandra, Salomón, allí yo lo que puedo identificar es, no sé si una desconexión, ¿sí? Respecto pero sí un momento que podríamos llamar, al menos en el plano de los técnicos locales, ¿sí? Un momento de génesis de un problema que tiene que ver con el de las zonas áridas y semiáridas, que es inicios de los años 50, ¿sí? Allí se forman algunos de los técnicos locales, fundamentalmente Cobas, pero también Rafael Silverman y Martín Monsalvo, todos trabajaban en Anguil,
Monsalvo se había formado en la UBA, ¿sí? Una formación muy, muy sólida en materia de conservación del suelo, y allí, digamos, estos saberes y la vinculación, incluso con viajes para hacer carreras de posgrado, con viajes financiados por el Departamento de Estado norteamericano para dictar o participar en algunos seminarios de agua y de suelo, etcétera, etcétera, aparece muy, muy claro, ¿sí? Y me parece que el problema se va a incentivar mucho más. Bueno, hace poco compartimos la mesa del Congreso de Historia Local y Regional con Alejandra, y yo allí mencionaba, ¿no? Me parece que todavía hace falta mirar mucho más esas décadas centrales del siglo XX, los años 50 y 60, e incluso los últimos 40, para pensar las prácticas posteriores, ¿no? Digo, no se puede explicar la siembra directa sin tener en cuenta estos ensayos previos, estos ensayos generales previos. ¿Por qué lo digo? Porque si bien algunos de los principales postulados dialogan fuertemente, no es lo mismo, ¿sí? El papel que tienen los actores y la interacción con los productores en estas décadas que lo que va a hacer después, ¿sí? Digo, el trabajo de Alapín, por ejemplo, es excelente para pensarlo, pero sin embargo me parece que hay que focalizar más en estos años 50 y 60, cuando el problema no solo de la erosión, sino de la factibilidad de producir en regiones áridas y semiáridas se convierte en un tópico que va a nuclear a técnicos y también a funcionarios de diferentes partes de América Latina y también de otros lugares del mundo, ¿no? Me parece que ahí todavía nos hace falta indagar mucho más, y la circulación de saberes es, podríamos decir, la clave de bóveda para explicar algunas ideas o algunas prácticas concretas. No sé si respondí, pero bueno, trato de ser breve, así tomamos preguntas. Muchísimas gracias, Federico. La tenemos a Graciela también, que quería hacerte una consulta, y después tenemos otra en el chat. Vamos a ver si logramos compatibilizar todo. ¿Qué te parece, Gra, si intervenís ahora en la conversación? No se escucha. Digo, lo mío es muy breve. Primero, felicitarte por el libro. Me parece sumamente interesante la puesta en tensión que haces entre esta circulación de conocimientos, pero sin dejar de lado los sujetos. Has mencionado a varios, ¿no es cierto? Particularmente dos. Y la pregunta concreta es si en tu búsqueda de estos profesionales, de estos ingenieros agrónomos, has encontrado algún tipo de participación en este ámbito de Domingo Boria. Gracias, Graciela, por la pregunta. Sí, Domingo Boria va a tener no sé si vínculos personales, ¿sí? Pero sí va a tener mucha influencia en algunas de las iniciativas de un funcionario y también docente de la Facultad de Agronomía, pero que no era ingeniero agrónomo, y que es un perfil sumamente interesante sobre el que no hay biografías, pero digo, incluso se puede pensar en algún análisis prosopográfico para tomar estos actores como objeto de estudio, que es un ingeniero forestal llegado durante el peronismo de Ucrania, pero que no era el único. Hay varios perfiles que llegan y no solo La Pampa, sino otros lugares del país, que viene con una formación muy sólida que le va a servir incluso para dictar clases en universidades de Chile y demás, y para ser el director de bosques de la provincia de La Pampa durante muchísimo tiempo, ¿no? En este evento de la semana pasada, justamente Alejandra me preguntaba sobre la forestación en La Pampa, la forestación de los caminos, ¿no? Y demás. Y Luca Poduje, ¿sí? Que es ingeniero forestal que menciono, insisto, no lo analicé en profundidad como los otros perfiles, porque a estos
de La Salle y Cobas, los analicé con profundidad porque, bueno, estuvieron en los momentos iniciales de instituciones que fueron claves, y también de la Facultad de Agronomía. Por eso el libro parte de 1958 por la creación de la Universidad Provincial de La Pampa, y entre las primeras dos facultades, una es la de Agronomía, ¿no? Que se crea como de Agronomía y Veterinaria, pero eso queda en la letra, y en definitiva es una Facultad de Agronomía, y la de Veterinaria se va a crear en los años 70. Pero ¿por qué digo que Boria tuvo un peso en este actor? Porque sospecho, pero no tengo mayor información, y por eso no aparece un análisis más detenido en el libro. Sospecho que se han conocido personalmente durante los años 40 o inicios de los 50, y ya allí Poduje va a tener un papel clave en una formación específica en cuestiones forestales, más en clave nacional, por decirlo de alguna manera, que él venía con un bagaje mucho más general de su país de origen, pero me parece que bien valdría la pena pensar no en una biografía, sino en análisis de estos perfiles, incluso en clave prosopográfica, ¿por qué no?, para ver cuál fue su injerencia en determinados ámbitos del país, en determinadas instituciones, y su diálogo con actores locales. Y ahí Boria me parece que tiene un papel clave, ¿no? Pero digo, la continuidad de Poduje en la dirección de bosques, como, digo, si hay algo que aprendimos bien con los estudios sobre el Estado desde adentro, es que no siempre las cronologías políticas o las crisis económicas nos ayudan a pensar las agencias estatales, ¿no? Acá Poduje va a tener una continuidad entre inicios de los años 60 y hasta los años 80, ¿no? Cuando va a asumir como decano interventor de la Facultad de Agronomía, de la que no se había incorporado rápidamente, no se incorpora en los años 60, pero avanzado en los años 60, y va a ser la persona que se haga cargo de la cátedra, ni más ni menos que de silvicultura, ¿no? En la que había estado La Salle como especialista en conservación del bosque nativo, por su trabajo en la Escuela de Agricultura y Ganadería, y luego lo sucede Poduje, que va a tener una enorme continuidad en la materia, y me parece que hacen falta más estudios para pensar estos actores que llegan durante el peronismo, y que en el caso de Poduje, bueno, va a tener un papel central en la definición de políticas públicas en materia de conservación del bosque, deforestación y demás, en el ámbito provincial, ¿no? Así que gracias. A mí me parece que Boria es un actor o un interlocutor de él y de todos ellos probablemente que es clave. Eso está, sí, posiblemente sí, me hacía pensar algo que uno piensa también en educación. Los cambios políticos van por arriba y las continuidades suelen ir en las instituciones. Y tenemos finalmente una pregunta que nos hacen por el chat, y volvemos al tema de las mujeres, mira, porque nos preguntan si es posible caracterizar en poquitas palabras el trabajo que realizó Hilda como primera ingeniera agrónoma dentro del INTA. Y la pregunta sería, ¿con qué actores sociales se relacionaba? ¿Con las familias? ¿Con los varones? ¿Con las mujeres? Muy interesante, porque eso está también, va volando, en realidad sobrevolando los estudios sobre las mujeres en el INTA. Bueno, gracias a quien haya hecho la pregunta. La verdad es que sobre el perfil profesional de Hilda no he podido avanzar mucho. En el libro eso se advierte. Sí, lo que logré identificar son los espacios de inserción institucional. Tanto Hilda como Marta Williamson, ¿sí?, la nieta, si no recuerdo mal, de Juan Williamson, el agrónomo que les comentaba, son dos mujeres que se gradúan en la Facultad de Agronomía local y van a tener una extensa trayectoria en el INTA Anguil, ¿no? Que, por cierto, era un espacio que todavía en los años 70, inicios de los 80, estaba, digamos, muy monopolizado por varones. Eso hay que decirlo. Pero debo
le debo una especificación más concreta a esta persona que pregunta. Lo que sí hay que marcar es que Hilda y Marta son mujeres que nos pueden llegar a iluminar, por eso le comentaba a la otra Alejandra, que hacen falta más estudios en esta clave, porque en el ámbito de la Facultad de Agronomía hubo muchísimas, y hay muchísimas docentes mujeres. De hecho, la actual decana es mujer de la Facultad de Agronomía, y no viene de la ingeniería agronómica, viene de la química. Entonces, para pensar estos espacios, y para pensar también al INTA, ¿no? Y digo el INTA ya en el largo plazo, donde no solo miramos ingenieros agrónomos o perfiles asociados, sino también comunicadores sociales, asistentes sociales, ¿no? Y que también tenían peso en esas otras etapas que marcaba Alejandra en su pregunta, intervención, donde, bueno, los clubes 4A y toda la tarea de extensión no era solo de ingenieros agrónomos, sino que había otros perfiles profesionales, y en esos perfiles las mujeres me parece que tenían un peso clave. La tapa del libro, y ya con esto cierro, porque lamentablemente sobre Hilda Torroba no puedo decir más, sí, de Juan Pedro Torroba, que fue docente, graduado docente, productor, ¿no? Y funcionario público, que no son familiares directos, hay muchos Torroba en Santa Rosa, La Pampa, pero Hilda, digamos, es un perfil que quedó en agenda para profundizar mucho más, incluso su especificidad en la tarea hacia el interior de la estación experimental, ¿no? Pero digo, en la tapa del libro, que la muestro, quizá la han visto, el técnico que está dando la charla, ¿sí? Aquí ven un técnico que es un agrónomo llegado de Italia, Ugo Catalani, y está dando una charla allí en un campo con una suerte de pizarra móvil a los productores, pero Ugo Catalani era compañero, pareja, de una mujer, ¿sí? Que tuvo un enorme peso en la agencia de extensión del INTA de General Pico, ¿no? Era asistente social y trabajaban en conjunto, ¿no? Yo lo entrevisté a Hugo, entonces allí me parece que no son solo las ingenieras agrónomas o las médicas veterinarias en las que hay que profundizar para pensar estas instituciones en el largo plazo, sino otros perfiles profesionales que, por supuesto, yo hablaba con gente que está en la dirección o extensionistas del INTA que tienen funciones o tenían funciones hasta hace unos años atrás y eran antiguos graduados, docentes de las facultades que me interesaba analizar, y ellos decían, bueno, el INTA ahora se ha ampliado mucho más y tenemos perfiles completamente diversos, está lleno de comunicadores sociales, comunicadoras sociales, tendría que haber más médicos veterinarios o ingenieros agrónomos, opinaban ellos. Y a mí me parece que la clave para pensar a las mujeres en estos ámbitos es no solo circunscribir el análisis de ingenieras agrónomas o veterinarias, sino ver estos otros perfiles que ayudan a explicar a veces las tareas de investigación, pero a veces también las actividades de extensión, ¿no? Que son tan ricas, que el INTA tuvo una enorme multiplicidad a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Buenísimo. Es como que me leíste la mente, porque yo pensaba en Catalani y su mujer, que era asistente social. No me acuerdo el nombre de la señora, pero es un hecho que se suele suceder muchas veces con los técnicos en las estaciones, que fuera lo que pasa es que ahí también hay una visión de género que hacer, ¿no? Porque muchas veces el ingeniero era él como ingeniero que trabajaba en las estaciones experimentales o distintos tipos de agencias, y su señora solía ser la maestra, en este caso asistente social, y se ocupaba de todo el sector de los clubes, como decís vos, hogar rural y todas las cosas. Creo que la pregunta que te hacían también venía por ese lado, ¿no? Que muchas veces las ingenieras agrónomas mujeres a veces eran las que dirigían ese sector, por eso te preguntaban si era con las mujeres, con las familias, ¿no? Claro. Una cosita más y me callo y habilitamos otras preguntas, pero digo, también
hay que tener en cuenta una cosa que me parece que es importante para pensar a las mujeres y estos perfiles. Algunos de los principales estudios que leíamos hasta no hace mucho y seguiremos leyendo, que revisan el proceso de tecnificación en el agro, las etapas de tecnificación, o incluso metiéndonos en una cuestión más concreta todavía, el mejoramiento genético, ¿sí?, fueron producidos por mujeres. Pienso en Marta Gutiérrez con su estudio sobre el mejoramiento genético y en Edith Ovchatko, que a su vez estaban insertas en este tipo de ámbitos, ¿no? Estatales, ¿no? Y que desde ese lugar también producían conocimiento y que hoy las seguimos leyendo y son mujeres. Hubo hombres, ¿sí?, muchos, pero también hubo mujeres, ¿no? Sí, pero más recientes son, Edith y demás, son más recientes. Ya se nos va acabando un poco el tiempo antes de que cerrar esta charla, que por lo interesante y los temas que van surgiendo, la verdad que podríamos estar mucho rato. Te agradecemos muchísimo, Federico. Quedan sobrevolando todos los temas para seguir conversando en otros momentos, en otras ocasiones. Alejandra me dice en el chat, no recordar el apellido de la señora, posiblemente también es un síntoma. Muchas veces cuando era la señora y el señor, ella no aparecía con su propio nombre. Y en todas las primeras, yo me había buscado en su momento todas las primeras mujeres que trabajaban en el INTA, había pocas mujeres agrónomas y generalmente tenían que ver con hogar rural y demás. Creo que encontré una sola, que era experta en maíz, en la genética del maíz, de las del inicio, digo, ¿no? Y las demás, habían sí muchas maestras, asistentes, y otras que no eran maestras, pero que entraban también en pareja, ¿no? Así que bueno, nos deja pensando y mirar por dónde ha derivado, porque tu libro es muchísimo más rico, debo decir también. Tenemos muchísimas más otras vertientes. Así que muchísimas gracias y bueno, esperamos seguir en contacto y seguir conversando y que, como dijo Juan Manuel en el conversatorio anterior, la próxima ojalá sea en vivo y en directo. Todavía seguimos de manera virtual, pero ya vamos a tener una charla presencial. Entonces, Juan, si vos querés cerrar, decir unas palabras ahora. Sí, gracias, Talía. No, solamente agradecerle, bueno, a vos por coordinar el conversatorio esta vez y a Federico por aceptar la invitación. Me parece que es súper interesante, como él dijo, bueno, no solamente la trayectoria de él, sino, digo, todas estas puntas que abre el libro, ¿no? Digo, que me parece que para nuestro grupo y para los intereses del CEAR disparan muchas preguntas e inquietudes tanto para nosotros los investigadores como para los becarios. Entonces, bueno, tener la posibilidad de poder conversar con Federico me parece que es interesante en ese sentido. Nada, agradecerle a ambos y a todos los que participaron, tanto por acá, por el streaming, como por el YouTube. Así que muchas gracias por todo. Bueno, de mi parte, despedirme, pero agradecerles muy, muy sinceramente la invitación, las preguntas, los comentarios y, bueno, me parece que en este contexto, si bien ojalá el año que viene retomemos y entre escuelas u otras actividades ya sean definitivamente presenciales, ha generado también la virtualidad esta posibilidad de incentivar o profundizar los vínculos, las redes, y me parece que eso es muy rico, ¿no? En mi caso, el CEAR, como yo les comentaba, fue y ojalá siga siendo un espacio de intercambio, de diálogo y nada, simplemente agradecerles. Ojalá tengamos la posibilidad incluso de pensar líneas de trabajo conjuntas, ¿no? Porque bueno, las veo a las dos Alejandras y las cosas que he leído y estas preguntas que me hacen, cierto que operan como disparadores, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias a todas y Juan Manuel también, y a todos quienes estuvieron por YouTube. Perfecto, muchas gracias entonces y ya nos despedimos hasta el próximo evento conversatorio que organice el CEAR.